Recuerdo que estamos siguiendo en este momento la lectura del Deutero Isaías. Estamos en el capítulo 48, el segundo Isaías, la época del destierro. Siempre las épocas que nos tocan vivir marcan cómo vivimos nuestra fe. Nuestra fe responde a la época en que estamos viviendo. En este contexto donde el pueblo de Israel está exiliado, aparece una teología que existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está la teología de la retribución. ¿En qué funciona la teología de la retribución? Si yo me porto bien, me va bien. Pero si yo me porto mal, Dios me castiga y me va mal. Y hay mucho de eso todavía impregnado en el corazón de los cristianos, pensando que a la medida en que yo me porte, Dios es bueno o Dios es malo conmigo. Y no funciona así. Dios seguirá siendo bueno a pesar de nosotros mismos. Dios no necesita nuestra bondad o nuestra portarnos de la manera que deberíamos hacerlo para amarnos. A veces lo que nos pasa es consecuencia de lo que decidimos, pero no porque Dios decida castigarnos o Dios decida hacer algo malo en contra nuestro porque hemos cometido una falta. Que es precisamente lo que se lee hoy en este fragmento del libro del profeta Isaías. Usted has desobedecido mis órdenes, entonces ahora estás lejos de mí y por eso estás sufriendo este exilio. Es lo que se lee ahí de fondo detrás de este texto. Sin embargo, la lectura del Salmo hermoso, que es el Salmo primero, hemos leído el Salmo 1 del Salterio, habla sobre el justo. El justo es aquel que vive según la voluntad del Señor y ese será dichoso, ese será feliz, a ese le irá bien. No tanto porque Dios no le haga nada, sino porque encuentra su felicidad en el cumplimiento de la voluntad del Señor, que es algo totalmente diferente. Encontrar la felicidad en el cumplimiento de la voluntad del Señor, no porque Dios le tenga miedo a que me castigue o porque esté buscando un premio por mi buen comportamiento, sino porque en su voluntad encuentro mi felicidad. Eso pasa con Santa Lucía. Esa época de los primeros años y 2 siglos, 3 siglos, fueron una época muy bella después de la muerte del Señor, hasta más o menos el 313, cuando se da la paz de Constantino, el edicto de la paz. Pero en esos años hubo una persecución realmente sangrienta. Santa Lucía es parte de esa persecución en la época de Diocleciano, en el año 304. La han visto seguramente en algunas imágenes, a veces aparece con una espada en el cuello, otras veces la ponen casi siempre con la palma de la victoria por el martirio, y también con la mano en un plato que tiene 2 ojos. Por eso aquí en Tegucigalpa la clínica se llama Santa Lucía, porque es la patrona de los que no pueden ver. Por eso se llama así la clínica para ojos, porque ella en el momento de su martirio le sacaron sus ojos y por eso en una imagen aparece con los 2 ojos en un plato. Pero ¿qué tenía esta época? Por eso hablaba de las circunstancias. Había un deseo profundo de seguir al Señor, puro, un deseo no por premios, no por miedos a castigos, sino porque se habían encontrado con el Señor y estaban dispuestos a dar la vida por Él. Y es una época muy bella. Era una fe pura, sin una estructura. No existía ninguna estructura. Y ellos deseaban de verdad seguir al Señor y estuvieron dispuestos, de hecho lo hicieron, a entregar la vida por el anuncio del Evangelio del Señor. Y en ese contexto está Santa Lucía, San Ignacio de Antioquía, San Esteban, un montón de mártires que han muerto en esos primeros siglos, insisto, hasta el 313, porque antes del 313 era prohibido ser cristiano, era prohibido y era so pena de muerte. Y por eso el gran Coliseo romano, que muchos de nosotros nos hemos ido a tomar una foto, Dios nos ha bendecido, allá en Roma era un circo para matar cristianos. Ahí llevaban a los cristianos y ahí los mataban públicamente y entretenían a la plebe. Precisamente en aquella frase recuerdan que usaban los romanos pan y circo,
pues parte del circo para entretener a la plebe era matar a los cristianos. En ese contexto vivió Santa Lucía, y un contexto donde no era tan importante si Dios me castigaba o si Dios me daba una recompensa, había que amar al Señor. Y es que fíjense que esa confusión es lo que pasa también en el Evangelio del día de hoy. Dice el Señor, bueno, hay una historia que aparece ahí, pone una comparación. ¿Con quién los compararé? Ustedes se parecen a esos niños que no se ponen de acuerdo. Son niños que les tocan una canción alegre y no bailan, les tocan una triste y no lloran. Se parecen a esos niños, dice el Señor, precisamente porque no hay una convicción, una certeza, no hay como ese deseo en el corazón de seguir al Señor, sino que siempre le estamos poniendo como condiciones y como que queremos hacer las cosas únicamente para que nos vaya bien o para que no nos vaya mal, pero no por el amor al Señor. Hay una poesía que algunas personas dicen que la escribió Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI, otros dicen que es de la poesía española, que la he dicho muchas veces y la voy a volver a decir, no la digo exactamente, sino parafraseada. Dice más o menos: no me mueve mi Dios para amarte o para dejar de ofenderte, el cielo prometido o el infierno tan temido. Me mueves tú al verte clavado en una cruz en amor por mí. Eso es lo que me mueve, tu amor hacia mí me mueve a amarte. No el condicionamiento de pensar que no hago las cosas para no irme al infierno o las hago para que Dios me premie. No, yo lo hago por amor, porque te amo, porque al verte en una cruz, ahí entregando tu vida por mí, decido amarte. Ojalá que nosotros en las circunstancias que vivimos podamos dar testimonio del Señor. A cada uno le toca dar testimonio del mismo Señor, sin importar las circunstancias particulares que tiene cada uno de nosotros. Pues ojalá que demos testimonio de Jesús y que la intercesión de Santa Lucía nos ayude a ser fuertes en este testimonio ante el mundo. Que así sea.